.7 del FM, La Voz con Vos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con Vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablaremos sobre la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos y para eso ya nos acompaña Luis González, él es director de Incidencia y Políticas Públicas de la UNES. Le damos la bienvenida. Luis, buenos días. Buenos días, Imelda. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir un tema tan vigente y tan importante. Un saludo a todos tus radioescuchas. Así es, Luis, y en efecto, ayer 12 de julio entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos. ¿Qué vacíos tiene esta ley desde el punto de vista de la UNES y de las distintas organizaciones que se han pronunciado durante décadas porque haya una ley de aguas en este país? Sí, bueno, desde el inicio, desde que comenzó la discusión en la Comisión Ad Hoc de la Ley General de Recursos Hídricos, con diferentes espacios ambientales aglutinados en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señalábamos que habían faltantes en el contenido de esta norma jurídica. Y los aglutinábamos principalmente en 5 elementos que eran fundamentales, que debían de desarrollarse en la ley y que en nuestro análisis no encontrábamos. Entre estos son el agua como un bien público, es decir, que no sea sujeto a privatización. Pues desde nuestra lectura esta ley tiene un enfoque privatizador al otorgar permisos por 15 años y renovables de cantidades iguales o superiores a los 365,000 metros por año a entidades públicas o privadas, ya sean personas naturales o jurídicas, y en eso consideramos de que puede haber una forma de privatización. Entonces eso es un primer elemento, o sea, el tema del agua como bien público sobre cualquier otro uso. Un segundo es el tema del derecho humano al agua, que hemos reiterado que si bien es cierto esta ley lo enuncia, o sea, plantea en su artículo 1 y en sus principios del artículo 4 de que se reconoce el derecho humano al agua, no se operativiza. Y esto refiere a que el derecho humano al agua, más allá de un enunciado, tiene elementos para su concreción o su vigencia. Entre estos es el acceso, la calidad y la accesibilidad del agua. Y cada uno de estos aspectos tiene otras aristas. Entonces, en el cuerpo de desarrollo de la ley no se ven mecanismos para garantizar estos subelementos o estas partes integrantes del derecho humano al agua. Un tercer elemento es el tema de la participación ciudadana. Es decir, toda la propuesta de ley está desprovista de participación ciudadana, cuando en las propuestas presentadas por el movimiento social esto era un elemento integral, porque la mejor forma de gestión de los bienes ambientales es con la participación de todos y todas. Un cuarto elemento es la gestión sustentable de cuencas, y también se ha reiterado de que el agua no nace del chorro, y hay que hacer todo tipo de acciones encaminadas a la conservación, protección y defensa de los bienes ambientales para tener agua en cantidad y calidad suficiente para una vida digna, pero tampoco se desarrolla. Y por último, es el régimen económico justo y equitativo, que tampoco lo vemos en la ley, y muestra de esto es de que se plantea el pago de un canon por uso del agua y también por vertidos a todos los que pidan autorización para uso del agua, incluyendo, por ejemplo, las juntas comunitarias de agua, que son las que hoy por hoy han garantizado el agua a una buena parte de la población salvadoreña, y que el ponerles un pago más, o sea, un pago por el uso del agua, implicaría su quiebra, y que estas comunidades que reciben hoy por hoy agua, pues no podrían seguir recibiendo. Entonces, esos son elementos que hemos venido reiterando, y hoy con la entrada en vigencia, bueno, el día de ayer con la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos,
seguimos planteándolos y esperamos que ahora que hay un espacio de 180 días, es decir, 3 meses, para que se elabore del Ejecutivo el reglamento de la ley, pues alguno de estos elementos pueda ser subsanado en el cuerpo del reglamento de manera de que la ley pueda ser aplicada de la mejor manera. Las organizaciones de la sociedad civil iniciaron esta lucha por una ley de aguas desde el año 2004. Sin embargo, en el año 2021, diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático mandaron a archivo todas las propuestas y todos los avances que se habían hecho desde la ciudadanía y aprobaron la propuesta que hizo Casa Presidencial. De las propuestas que hicieron las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de consulta de la aprobación de esta ley, ¿qué tanto se tomaron en cuenta por parte de los actuales diputados, Luis? Hay 2 niveles, Imelda. Uno, hay que decirlo, que la propuesta del Ejecutivo retomó propuestas que se habían hecho del movimiento social y las adaptó a sus intereses. Es decir, hay propuestas como, por ejemplo, la que se trabajó la Alianza contra la Privatización del Agua junto con la UCA, que buena parte del contenido fue retomado en la propuesta de Casa Presidencial, pero, y aquí hago la salvedad, elementos importantes fueron retirados. Por eso es que la ley aprobada tiene algunas cosas que son interesantes, porque es lo que queda de lo que se planteó por el movimiento social. Entonces, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, el tema de la necesidad de balances hídricos. Eso estaba en nuestra propuesta y se mantuvo. Es decir, y una exigencia que tenemos hoy con la entrada en vigencia de esta ley es que no se deben dar autorizaciones para uso del agua si antes no se tienen los balances hídricos, el balance hídrico nacional o por cuencas. Es decir, saber cuánta agua disponemos en la cuenca del río Lempa, en la cuenca del río Paz, en cada una de las regiones hidrográficas del país. Es decir, no se debería dar autorizaciones para uso de agua, por ejemplo, para riego de caña de azúcar, si no sabemos si en una cuenca no va a alcanzar para el consumo humano doméstico. Otro ejemplo es el caudal ambiental mínimo, que también debería ser un requisito que se tenga. ¿Cuánto es el agua que en un cauce de un río, en un ecosistema, debería ser lo mínimo que se mantenga para que el ecosistema sea sustentable? También debe determinarse. Entonces hay una cantidad de elementos, digamos, por decirlo así, positivos, que se conservan de los documentos originales trabajados por el movimiento ambiental, que yo creo que debe ser una bandera de lucha adecuada aplicados. Ahora bien, una segunda parte es que cuando se empezó a discutir esto en la comisión ad hoc, se hizo un ejercicio de participación ciudadana y se dio audiencia a diferentes sectores. Juntas de agua, organizaciones de mujeres, juveniles, de derechos humanos, de iglesias, la iglesia misma y organizaciones ambientales, y dimos aportes. Dimos aportes en estos elementos que faltaban o que en algún momento de manera original habíamos planteado y que fueron borrados de la ley, y decirte que no fueron retomados. Creo que fue el caso más ejemplar de esto, fue el tema de la cantidad de años para las autorizaciones. Y es que la propuesta de Casa Presidencial traía 15 años y nosotros de manera reiterada habíamos planteado 5. Diferentes instancias, tal vez de las 20 consultadas, 15 dijeron de que era demasiado tiempo los 15 años irrenovables y se habían planteado 5. Se habían planteado 5 y también se hablaba de que esa cantidad de metros cúbicos por autorización, los 375,000 metros cúbicos, que originalmente eran más, eran 440,000, algunos metros más, metros menos, decíamos que no podía ponerse por ley, sino que eso debería estar determinado por el balance hídrico. Es decir, no puede ser de hecho que demos que para todas las cuencas va a ser la misma cantidad de metros cúbicos que se van a autorizar. Sin embargo, esto no fue retomado e incluso el jefe de bancada de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, él dijo en un primer momento que esto de los 15 años era demasiado tiempo, que hasta se podía considerar una pequeña privatización. Él lo señaló. Y 14 días después cambió su argumento y señaló de que no, que 5 años era muy poquito y que se iba a aumentar a 15 años renovables porque algunas inversiones no se recuperan en 5 años. Entonces, obviamente, ahí claramente hubieron presiones de sectores económicamente fuertes
que obviamente históricamente han hecho del agua un negocio, una mercancía, y por eso hicieron las presiones y el lobby para que quedaran esto de los 15 años. Usted ya mencionaba, Luis, que de los sectores más afectados por esta Ley General de Recursos Hídricos son las juntas de agua que actualmente abastecen a más de 2.000 comunidades en el país y dicen estar en el limbo jurídico porque desconocen también el mecanismo para implementar esta normativa. ¿Cómo está la situación actual de las juntas comunitarias de agua, Luis? ¿Qué situaciones se están enfrentando y cómo esta ley les vendría a agravar aún más su condición? Bueno, primeramente hay que decir de que a nivel nacional el tema hídrico es complicado, es decir, somos el país con menos acceso al agua en la región, con el agua más contaminada. Entonces, de por sí ya el trabajo que hacen las juntas de agua se ve complicado. De ahí hay que decir de que las juntas de agua son un sector que han garantizado el derecho al agua de la población por muchos años, sin ningún tipo de apoyo jurídico, técnico, financiero por parte del Estado, a pesar de que la obligación de llevar agua a las comunidades es del Estado. Pero entonces, ante la falta de capacidad o voluntad del Estado de llevar agua a la gente más pobre y vulnerable, la gente se organiza y se crean las juntas de agua, ya sea de manera legal, o sea, con una personería jurídica vía gobernación, como que fueran una asociación sin fines de lucro, ya sea por medio de una figura legal que da la municipalidad, ya sea como una asociación comunal o ADESCO, y otro montón de juntas de agua, un porcentaje muy alto de juntas de agua que no están legalizadas. Es decir, que no tienen, son una directiva que se organizó, pero no tienen personería jurídica. Entonces, a nivel nacional hay de 2.300 a 2.500 juntas de agua con esa realidad, con una realidad de crisis, porque aparte de lo que te he comentado, con el aumento de precios de todo, del 2020 para acá, se la ven a cuadritos y bueno, desde antes se la miraban mal para pagar el recibo de electricidad, porque tienen que hacer bombeo y rebombeo del agua, el pago del cloro, el pago de las tuberías, que también todos los materiales de construcción han aumentado de precio, el pago del cemento para reparaciones cuando hacen algo en una calle. Entonces, cualquier persona podría ver con claridad de que las juntas de agua tienen pérdidas, no ganancias. Y cuando hay algún tipo de ganancia, se reinvierte en el sistema, en una nueva bomba, en una nueva tubería. Entonces, con esta ley, algo que hay que reconocer es que se plantea la figura de juntas de agua. Entonces, se les reconoce legalmente. Eso es positivo. Pero negativamente, el cargo por utilizar agua se les va a cobrar. Es decir, hay un canon por uso del agua que también es aplicable a ellas, independientemente sean una instancia sin fin de lucro. Entonces, así como le van a cobrar a una empresa que utiliza agua para embotellarla, para hacer bebidas embriagantes, también se le va a cobrar a una junta comunitaria de agua que lo que hace es garantizar un derecho. Además, se les recarga el tema del saneamiento del agua y además se les cobra los vertidos. Entonces, obviamente, con estos cobros, las juntas comunitarias de agua no podrían sobrevivir. Entonces, desde los planteamientos que se hacen desde las juntas comunitarias de agua es que a ellas no se les debería de cobrar el uso del agua porque ellas están garantizando un derecho. Y el saneamiento es algo tan grande y tan difícil que ni siquiera el Estado lo ha podido resolver, considerando que en el país tenemos solo un 2% de saneamiento. Entonces tampoco se le debería de recargar a las juntas comunitarias de agua. Entonces, sin duda, están complicadas y creo que debe ser un sector que se organice para que pueda exigir a la Autoridad Salvadoreña del Agua que haga cambios, ya sea vía reglamentaria o que se preparen reformas a la ley de manera de que las comunidades más pobres y vulnerables no salgan afectadas. Esta ley general de recursos hídricos, Luis, desde su punto de vista, vendría a solucionar en parte la crisis de la escasez de agua potable que sufren las comunidades actualmente y que lo han sufrido durante décadas en el país. Pues lo que pasa es que dependería qué es lo que se va a aplicar, porque como hablábamos al principio, desde nuestra lectura, la ley tiene un enfoque de injusticia hídrica, porque aunque enuncia derechos, en su desarrollo
lo que le da más operatividad es al tema de autorizaciones. Y en el tema de autorizaciones, lo que plantea es meter a todos en un solo huacal, y ya sea agua para generación de energía hidroeléctrica, agua para riego de alimentos, agua para riego de monocultivos que no son alimentos, como la caña de azúcar u otros, agua para uso industrial, comercial, o el agua para garantizar el derecho humano al agua, todos están en un solo huacal, todos tienen que pedir autorización, todos tienen que pagar por el uso del agua, entonces todos están ahí. Entonces, en esta competencia, quienes más fácilmente podrían recibir una autorización son los sectores privados, que son los que están más organizados y que son los que históricamente han hecho un uso comercial del agua, un uso mercantil del agua. Entonces, lo que se planteaba originalmente y que no se ha desarrollado bien en esta ley es que debería de haber una jerarquía para los usos del agua, donde el consumo humano doméstico y el abastecimiento de población estén en los primeros, en la punta de la pirámide. Esto se enuncia, pero de nuevo no se desarrolla, no se dice, bueno, en el caso del consumo humano doméstico, si se plantea que el consumo humano doméstico no va a pagar por uso del agua, pero entendiéndose el consumo humano doméstico, cuando yo voy al río, yo voy al lago a traer el agua, no el agua que yo recibo por tubería, ese es otro tipo de uso. Entonces, obviamente, a la hora de poner los usos a competir, los primeros que van a poder acceder a permisos son los sectores privados, y entonces estos van a empezar a utilizar el agua y pueden dejar sin agua a otros usos. Por eso es que nosotros planteamos fuertemente la necesidad de que hay pasos que se deben dar inicialmente y no dejar al final. Por ejemplo, lo del balance hídrico, lo del caudal ambiental, lo de que, y también lo plantea la ley, de que hay necesidad de que se sigan los parámetros planteados de protección, conservación de la política y plan nacional de gestión integrada de recursos hídricos que en el país existen, pero hay una oferta de actualización de estas políticas públicas. Entonces, estos pasos deberían de darse antes de empezar a dar autorizaciones. Entonces, si estos elementos, digamos que se cumplen de esa manera, pues sí se podría garantizar de que no haya daño al ambiente y a las comunidades. El problema es que ya tenemos otras legislaciones vigentes, por ejemplo, la ley de medio ambiente, la ley forestal, ley de áreas naturales protegidas, y que miramos de que en la actual gestión gubernamental hay una lógica de aplicar ciertas cosas y no aplicar otras. Entonces, por ejemplo, con toda la ley ambiental, todo el tema de protección y conservación no se está aplicando adecuadamente, pero el tema de las autorizaciones para permisos ambientales se están dando como que fueran entradas al cine. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no comprendemos desde el sector ambiental cómo es que se otorgó un permiso ambiental y cómo el estudio de impacto ambiental planteó que no iba a haber impacto en el proyecto urbanístico Valle del Ángel, por ejemplo. No comprendemos cómo se piensa que una octava represa en el río Sonsonapán no va a causar impactos, cuando ya es un río que tiene incluso balances negativos en el tema hídrico. No comprendemos cómo es que recientemente el Ministerio de Medio Ambiente dio un dictamen donde plantea que no es necesario hacer un estudio de impacto ambiental para la nueva cárcel que se ha previsto para la construcción más de 200 manzanas. ¿Cómo no va a tener un impacto? O, por ejemplo, que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental para el nuevo estadio, o que hay leyes que vienen a facilitar trámites de permisos para el nuevo aeropuerto de la Unión y para el Tren del Pacífico, cuando, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, ahí sí hay un dictamen del Ministerio de Medio Ambiente que dice que es necesario hacer un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, se generan leyes que vienen a brincarse ese paso y dicen, bueno, se le pide a las municipalidades, a los ministerios que faciliten los permisos y autorizaciones para desarrollar estos proyectos que son de interés nacional. Entonces, si va a ser igual con la Ley General de Recursos Hídricos, que se va
a implementar o se va a operativizar las cosas que interesen a lo económico, a lo mercantil, pero no todos aquellos aspectos que tienen que ver con el tema de protección y conservación, pues obviamente estamos mal. También vemos en las zonas rurales que aún hay miles de personas que tienen que caminar largas distancias para conseguir el agua y llevarla a sus casas en cántaros. Ahora que mencionaba, por ejemplo, el caso del río Sensunapán, que las poblaciones utilizan ese río para consumo, para uso doméstico, para bañarse, y que esto vendría a ocasionar graves situaciones para la salubridad de todas estas personas al construir esta represa en el río Sensunapán. Pero muchas personas, miles de personas que todavía las vemos y van a conseguir agua porque no tienen acceso a agua potable en sus casas y entonces caminan y llevan el agua en el cántaro en sus cabezas. ¿Qué mecanismos, Luis, garantizarían realmente el derecho humano al agua para toda la población, para que toda la población salvadoreña realmente pueda tener acceso al agua potable y tal como usted lo manifestaba, un agua potable, por supuesto, en cantidad y calidad necesarias para su desarrollo humano? Sí, bueno, con eso hay que comentarte que el tema del derecho humano al agua en El Salvador hoy por hoy se violenta. Entonces, cuando uno habla de derecho humano al agua, primero hablábamos del acceso, o sea, la cantidad necesaria para tener una vida digna. En eso, lo que dice la OMS es que la cantidad mínima de agua necesaria por persona deberían ser 100 litros diarios. Es decir, para una familia de 5 personas, 500 litros, medio metro cúbico, lo que implicaría que en un mes deberían ser 15 metros cúbicos por familia. Esto ya de por sí se violenta porque hay familias que reciben 4 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, es decir, hay algunas que lo cuentan por barriles, ni siquiera por metro cúbico, considerando que un metro cúbico son 5 barriles. Entonces, de por sí la población recibe menos agua de la que debería recibir en el marco del derecho humano al agua. Y ahí hay una primera violentación. Y ahí hay que decirlo de que si hay sectores, empresas, industrias que hacen derroche del agua. Un segundo elemento con esto es la calidad. Y es que la calidad de agua en El Salvador es pésima. Y ahí hay que mencionar de que los informes de calidad de agua del Ministerio de Medio Ambiente señalan que de los 121 puntos de muestreo de calidad de agua a nivel nacional, todos tienen contaminación. O sea, el agua superficial en El Salvador, toda está contaminada, en mayor o en menor medida, pero agua excelente no tenemos. La buena es el 14% y todo lo demás es regular y pésimo. Entonces, aquí tenemos otro elemento de violación al derecho humano al agua, porque también estos informes señalan que cuál es el porcentaje del agua que se puede potabilizar hirviéndole y clorándole, es decir, por métodos convencionales, y es el 0%. Es decir, el agua superficial también tiene otro tipo de contaminantes como agrotóxicos, metales pesados que hacen que continúe contaminada hirviéndola y clorándola. Entonces estamos tomando agua contaminada, a menos que utilicemos otro tipo de métodos para potabilizar el agua. Y de ahí otro elemento del derecho humano al agua es el tema de la accesibilidad. Y en esto de la accesibilidad, un elemento es la accesibilidad física. Es decir, que el agua debería estar relativamente cerca. Y ahí se plantea que no debería recorrerse más de 1 kilómetro, debería estar a menos de 30 minutos para poder acceder al agua, que en muchos casos no ocurre. En muchos casos hay familias, principalmente mujeres y niñas, que caminan 1 hora para llegar a la fuente de agua, para llevar cántaros de agua al hogar. O el tema de la accesibilidad económica, que también se plantea, por ejemplo, el PNUD plantea que lo máximo que se debería de pagar por tener agua es un 3% del ingreso familiar. Entonces, si hablamos de un salario mínimo de un poco más de $300, no debería ser más de $3. Sin embargo, sabemos de que hay familias que pagan 5, 10, $20 por el acceso al agua. Y muchas veces hay unas que pagan y ni siquiera reciben. También esto, el acceso a la información, es decir, qué calidad de agua estoy tomando, de dónde viene, y eso también sabemos de que el derecho al acceso a la información se ha venido mermando en los últimos años acá en El Salvador. Y por último, el tema de no discriminación, es decir, que yo para acceder al agua no tiene que considerarse dónde viva, cuántos ingresos tengo, si soy chelito, morenito, alto, bajito, no se debería de considerar, pero en la práctica sí se hace.
Entonces sabemos de que hay población, por ejemplo, si tiene algún tipo de discapacidad, pues que no se le tome en cuenta, o si alguien tiene muy pocos ingresos, dicen no vas a poder pagar el recibo mensual y no se le otorga. Pero también esos son elementos a considerar, y que obviamente en las familias más pobres y más vulnerables, esas que no reciben el agua, en el marco de esta nueva ley, no vemos cómo la van a recibir. Entonces no vemos cómo se le va a priorizar su acceso. Porque si estamos planteando que por el uso del agua va a haber un cobro, tanto a ANDA, a las municipalidades que den un servicio de agua porque tienen una empresa pública para brindar el agua, ya sea una junta de agua, ya sea un sistema descentralizado, todos van a pagar por el uso del agua. Entonces, ¿qué van a hacer estas instancias? Trasladar este costo al usuario final. Entonces, las personas que ya paguen por el agua van a pagar más. Esto discrimina a la gente que no pueda pagar y, por tanto, pues no viene a solventar esta problemática de acceso al agua que ya tiene la gente, que ya tiene la población en las comunidades. Sí. ¿Cómo ve también, Luis, la condición del país para la instalación de la Autoridad Nacional del Agua para la aplicación de esta ley? Bueno, hay que decir de que en el último, sí, fue en junio, hubo una aprobación de una ley que disuelve el FONAES, el Fondo Ambiental de El Salvador, y que le pasas tu patrimonio, sus procesos, sus cuentas, sus bienes materiales, muebles e inmuebles a la Autoridad Salvadoreña del Agua. En nuestra lectura, ese fue un ejercicio orientado a querer darle vida a la ASA ahora que iba a entrar en vigencia este 12 de julio. Sin embargo, no creemos que haya sido lo adecuado eliminar una instancia para darle vida a otra. Incluso todos los procesos que haya llevado el FONAES, se plantea que va a ser la ASA la que le va a dar seguimiento. No sé si la ASA va a tener esa capacidad, más que todo considerando que a la gente que trabajaba en FONAES se le ha despedido y se va a contratar gente nueva. Aunque la ley de disolución no decía eso, pero eso ocurrió. Entonces, en ese sentido, todos los procesos que ya llevaba el FONAES, que tiene que ver con digamos, las empresas, las industrias que se les da autorizaciones ambientales, pero tienen que dar algún tipo de compensación al daño aceptable que van a realizar, entraban a FONAES y FONAES les distribuía en proyectos orientados a conservación, restauración de ecosistemas. Pues eso tendría que hacerlo la ASA, y no sé si va a tener la capacidad para hacerlo. La otra cosa que nos preocupa es que por ser una instancia nueva, van a haber muchos procesos que para arrancar va a llevarse un tiempo. Y a la fecha, por ejemplo, todavía no conocemos qué personas van a integrar la junta directiva de la ASA. En eso, si bien es cierto, la ley plantea que van a ser, bueno, ciertos ministerios, no se sabe si va a ser el ministro o van a delegar a alguien. Todavía no se sabe a quién va a escoger el presidente de la República como representante de la sociedad civil, que originalmente estaba de una organización de la sociedad civil y solo se delegó un representante de sociedad civil, no se sabe quién va a ser. Y además de eso, hay que mencionar de que la ley plantea de que el funcionamiento de la ASA va a ser con los fondos que se reúnan por las autorizaciones. Y no se plantea una parte del presupuesto general de la nación para su funcionamiento. Y también eso creemos que no fue adecuado, porque entonces es una instancia que para su funcionamiento va a tener que dar autorizaciones que le den algún tipo de rédito para seguir funcionando. Y eso también puede hacer que la instancia se vuelva mercantil. Sí, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero volvemos de inmediato luego de esta pausa. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Si te interesa conocer más sobre economía, no puedes perderte los miércoles tu espacio Hablando de Economía, un programa del Departamento de Economía de la UCA.
Recuerda, Hablando de Economía, todos los miércoles a las 7 de la noche por YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista de YSUCA. Esta mañana hablamos sobre la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos. Está con nosotros Luis González, director de Incidencia y Políticas Públicas de la UNES. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Estamos transmitiendo también esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Por ese medio también puede enviarnos sus mensajes. Nos indican que ya tenemos llamada en línea, le damos paso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Te quiero poner un problema que nosotros tenemos. Sí. Yo soy del proyecto Santa Teresa San Martín. Aquí hay un pozo que fíjese que todo el tiempo los directivos, la verdad, se han hecho de su agosto, cobrando dinero que el agua no recibimos. Para empezar, el agua cae bien sucia, cae como con lodo, porque esos pozos no están lavados. Ahora tenemos un problema, que el señor se ha enojado porque no le damos 14, 17 dólares, los quiere cobrar por el agua mensual por 14 meses. Y somos 2.600 casas. Señorita, haga la cuenta cuánto dinero se va a recaudar solo para hacer un pozo. El pozo ya está hecho. Para empezar, el pozo ya está hecho. ¿Para qué necesita él tanto dinero recaudarlo? Si aquí hay gente pobre que trabaja y anda vendiendo. Por ejemplo, yo soy una mujer sola, trabajo, ando vendiendo. Y él quiere los 14 dólares. Hay gente que dice, ¿los podemos pagar? No, porque nosotros somos pobres. Por eso nos venimos a estas comunidades, porque la verdad somos pobres. ¿Ya? Y ellos quieren hacerse de su dinero. ¿Y sabe qué? Que hay gente que quiere su dinero para hacerse de sus lujos. Porque esa finca que ellos tienen, donde cobran el agua, allí sale guineo, señorita. Sale vara de bambú, sale leña, y todo lo venden. ¿Y qué hacen todo ese dinero? ¿Cómo son los directivos? Porque son los directivos centrales el que cobra el agua. ¿Cómo se llama él? Al señor que cobra el agua. Sí. Bueno, entonces fíjese, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que este señor no los cobre tanto y los den el agua? Hoy los dan 2 veces por semana el agua y los dan 1.5 horas y un chorrito bien delgadito que apenas se llena una pilita, ¿vea? Y pagamos 6 dólares mensuales y no nos cae el agua. Ahí andamos viendo cómo hacemos para no gastar el agua. Y gracias, yo quisiera que me dieran una respuesta, oye, porque aquí los estoy escuchando siempre. Y gracias, señorita, buen día, y a su invitado muchas felicidades y que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias por compartirnos su caso. Nos llegan más mensajes también a través de WhatsApp, pero nos indican que tenemos una llamada más en línea. Le damos paso. Buenos días. Buenos días. Buen día. Adelante. Gracias. El tema está excelente. Fíjese que la incertidumbre está haciendo mucho daño. Hay proyectos de agua que la gente hemos comprado el terreno, hemos mandado a hacer el pozo y lo hemos llevado en
en buena gestión a través del tiempo, pero ahora está la amenaza de que no se sabe qué va a ser del proyecto. Por ejemplo, le hablo de 11 comunidades, Soyapango, y siempre haciendo milagros y malabares para que no falte el agua. Y está a la par el proyecto Santeduviges. El proyecto Santeduviges se le logró quitar a un señor que urbanizó, que era don Roberto Saprissa, que no daba agua por no gastar energía. Entonces se hizo una lucha y esa directiva fue la primera que fue a la cárcel por luchar por el agua. Y en el tiempo de Tony Saca. Y se logró que se le pasara la directiva, se capacitó a la directiva y se lleva con buena gestión. Pero hoy, con este gobierno, hay grandes problemas porque han mandado a sacar al ejército, a sacar a la directiva, y es bien largo el tema. Me gustaría que invitaran a la gente de Santeduviges a contar ahí el problema, porque hasta destruyeron una calle para quitar el acceso al proyecto ese de agua, y quieren expropiar cuando se ha ido a lo legal. Es que no han podido porque hay un comodato y está por las cabales el proyecto. Así es que el tema es bien largo y creo que va a haber injusticia con este nuevo institución del agua que van a formar. Gracias, buen día. Gracias a usted por su participación. Recibimos más mensajes. Esta vez nos llegan a través de WhatsApp. Escuchamos un audio. Adelante. Buenos días, YSUCA. Bueno, bonito programa, es donde uno se puede también dar cuenta de las... Bueno, no sé, pero en sí, pues nosotros aquí en Vías de Zaragoza, se hizo un proyecto en el 2014, parece, por ahí así. Y entonces, lo que le quiero contar yo de que quedaron algunas personas que no pusieron el agua porque habían requisitos que contar. Pero después de eso, ahora las 22 personas que faltan, les han pedido un montón de cosas y todo eso. De hoy que quieren ya tramitar para poner el agua, ya hicieron el trámite de la cuestión de la unidad de salud, ya hicieron todo trámite, todo está allá. Ahora la traba que está en que, fíjese que como en el proyecto anterior quedó de que se iba a hacer una tubería de desangramiento, ¿verdad? Donde salen todas las cuestiones de cuando lavan las tuberías ellos y se deja ir el agua para otra parte. Va una. De ahí es una válvula, 2 válvulas de control, una a la entrada y la otra que entra a la colonia. Y solo por eso, pues, me están contando los señores ahí de que, porque no están esas válvulas, dicen que el agua que de este proyecto es ilegal. Imagínense, tenemos carpeta técnica firmados por ANDA y todo eso, y todavía dicen que es ilegal. No sé a qué se deberá eso. La verdad de que nos expliquen bien, porque la verdad de que nosotros estamos pagando el agua a ANDA. Así es que quede claro, le estamos pagando el agua a ANDA. Y hoy dicen que es ilegal toda la tubería, e incluso dicen que la tubería no existe. Y aquí se puso tubería, anduvimos trabajando todos los de la colonia, haciendo zanjos y poniendo tubería. Así es que no sé qué marañas están haciendo. Muchas gracias y bendiciones ahí, YSUCA. Bueno, muchas gracias al amigo. Recibimos una llamada más. Adelante. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenidos al personaje que tiene ahí. Quiero preguntarle si usted vio hoy que hubo una gran mortandad de peces en el río de Huija, en el lago de Huija, a la ministra de Medio Ambiente preocupada, o si vio al presidente salir en cadena ahí, preocupado por lo que está pasando con el agua en el lago de Huija y en el esa gran vena que nos alimenta todos de agua, que es el río Lempa,
¿Lo ha visto usted que anda con el gobierno de Guatemala platicando y nos esté informando acerca de ese grave problema? Porque estamos todas las vidas ahí de por medio humanas para perder la vida envenenados. Fíjese que hay la señora Milena Mayorga haciendo propaganda en lugar de ir a las cumbres, él también, o la de medio ambiente, este vicepresidente haciendo propaganda en todos los países del mundo, que es un país democrático, en lugar de dedicarse a este grave problema que tenemos, que es el envenenamiento de esa mina que está en Guatemala para todo El Salvador en el aspecto del agua y el medio ambiente, y esos foros que hay de cambio climático son bien importantes, porque también ahí está el agua. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Sí, muchas gracias. Doy lectura también a mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, habrá personas que van a difamar y a inventar historias sobre las juntas de agua, porque hace unos meses el gobierno, desde sus trolls, empezó a introducir la idea de que las juntas son gente que se aprovecha de sus cargos y que se hacen ricos. La gente ahí está ad honorem, manifiestan. También a través de Facebook, Edwin Argueta dice, ¿cuáles son las personas, o más bien, cuáles son las empresas nacionales e internacionales que potencialmente se beneficiarían económicamente si no se lograra conseguir una política de justicia hídrica? Le vamos a dar paso en este momento a Luis González para que nos pueda brindar sus reacciones. Luis, adelante. Gracias. Bueno, primeramente agradecer por las preguntas a todos y todas los radioescuchas. Bueno, primero hay que decirte que con el tema de los que brindan el servicio de agua, como lo señalábamos, no solo es ANDA. También en muchos casos hay municipalidades que dan el servicio de agua, hay juntas comunitarias de agua y hay sistemas autoabastecidos, que son estos casos, por ejemplo, donde hay una empresa que hace una colonia, una urbanización, y entonces también hacen las tuberías, hacen el pozo y dan el servicio de agua. Efectivamente, en estos casos funciona como que fuera una empresa privada, y son estos casos que pagan, como decía la compañera de San Martín, que $17. Yo he escuchado algunos proyectos en el lado de Lourdes que pagan 20, y efectivamente son bien onerosos. Ahí se debería de ver cómo efectivamente el cobro coincide con lo real y que se garantice el derecho humano al agua. Y de nuevo, esto ocurre porque no hay una capacidad real de ANDA de poder brindar este servicio a toda la población. Entonces, digamos que ANDA principalmente lo da en zonas urbanas, y ya en la medida que nos vamos a lo rural, ANDA va desapareciendo. Entonces, parte de las exigencias debería ser de que el costo del agua sea más bajo, pero además de esto, y creo que es lo que más mencionaba la señora, era de que se reciba el agua, porque están pagando bastante agua, pero no la reciben. Y eso creo que tiene que resolverse, porque entonces lo que uno dice es, ¿por qué carwash, empresas que embotellan el agua, el riego de monocultivos como la caña del azúcar, siempre tienen agua, pero el consumo humano doméstico no tiene agua? Entonces, ¿por qué el agua de mejor calidad, más barata y de más fácil acceso se le da a las empresas y las industrias, y la más cara, la de más difícil acceso y de peor calidad se le da a la gente? Eso debería de revertirse. O realidades, por ejemplo, que se decían por ANDA hace unos años, que se iba a reactivar, todavía estaba de presidente de ANDA Frederick Benítez, que se iba a sacar agua del lago de Ilopango para satisfacer la falta de agua en Ilopango, San Martín, y señalamos en su momento de que el agua del lago de Ilopango no es apta para consumo humano doméstico por la cantidad de metales pesados, arsénico que hay presente en el lago, porque es un lago volcánico, de origen volcánico. Gracias a Dios que se detuvo. Entonces, pero uno dice, si es que hay empresas que sacan agua del acuífero que es de mejor calidad, ¿por qué mejor no se les prohíbe que saquen el agua de ahí y mejor que utilicen el agua del lago para sus procesos de teñido de camisas, de, no sé, otros procesos, pero el agua de mejor calidad para la gente? O, por ejemplo, recientemente, creo que ayer me enteré de que ya ANDA inauguró un proyecto de
desalinización del agua del mar. Eso también se hace en otros países. Habría que ver con qué calidad quedó. Pero, ¿para quién va a ser esa agua? ¿Para empresas o para gente? Entonces, lo que yo creo que es importante es que el agua de mejor calidad sea para la gente. Segundo, con esto de juntas de agua, como efectivamente mencionaron en un audio y también la segunda persona que llamó, hay muchas juntas de agua que probablemente tienen problemas. También se ha escuchado fuertemente de que hay algunas juntas de agua que a la hora de su funcionamiento no resuelven todas las necesidades de la gente. Eso puede ser una realidad. Hay que decirlo de que hay 2.300 a 2.500 juntas de agua en el país. Muchas trabajan bien, otras puede ser que no trabajen bien. Pero de nuevo, las juntas de agua lo que buscan es resolver algo que no es tarea de ellos, sino que era una responsabilidad del Estado. Nadie les capacita cómo hacerlo. Nadie les da talleres técnicos en cómo administrar la junta de agua. Algunos que se forman en el camino. Y hay algunas que las hacen muy bien y otras que tienen fallas. Yo creo que también esa tiene que ser parte de las tareas del Estado en brindar asesoría técnica, jurídica, financiera al funcionamiento de juntas de agua. Con lo que ocurre, aquí mencionaba el tema de Zaragoza, yo no tengo toda la información para saber si es una junta de agua o es una descentralizada, es decir, una autoabastecida, o sea, una colonia que pone su sistema. Pero sin duda también son temas que debemos de exigir al Estado que los resuelva. Y entre esto, lo que se mencionaba de el lago de Huija. Es decir, aquí uno de los mayores problemas es que continuamos contaminando el agua. Y aunque aquí en El Salvador hace 5 años se prohibió la minería metálica, todavía tenemos la amenaza de la minería transfronteriza, en la cual Cerro Blanco o la mina Cerro Blanco es un proyecto minero de varios que podrían haber en las cuencas transfronterizas con Guatemala y con Honduras. Y que hoy por hoy el Estado no está haciendo casi nada en negociar con Guatemala y Honduras para que estos proyectos no afecten a El Salvador. Y en eso, y me abre para hacer el siguiente comentario, la Ley General de Recursos Hídricos se tiene un par de artículos donde plantea la obligación del Estado de acercarse a los vecinos países a negociar regulaciones o tratados de aguas transfronterizas para que esto no afecte a El Salvador. Incluso plantea la creación de un comité para estas negociaciones, incluso dice quiénes van a conformar el comité a nivel de instancias públicas. Entonces esperamos que las autoridades efectivamente le den seguimiento a esto de cara a una inminente amenaza que, como muy bien dijo la compañera, está ahorita contaminando el lago de Huija y ahorita ha habido una mortandad increíble de peces y por medio del río Desagüe, el lago de Huija conecta con el río Lempa, que es la principal fuente de agua de El Salvador, y se contamina el río Lempa más de lo que ya está, pues sí podemos hacer maletas y empezar a hacer migración, porque no vamos a quedar sin agua para poder tomar o para poder hacer los procesos que necesitamos como sociedad. Por último, con el tema de las empresas, efectivamente las empresas son las que históricamente más han hecho un uso mercantil y privado del agua y son las que lo están contaminando más este bien natural. Entonces, y en esto hay que decirlo, en El Salvador hay un gran negocio. Es decir, nos contaminan el agua y después nos la venden embotellada. O sea, nos represan el río para que no llegue a la parte baja y después quieren llegar a vender pipas. Ese tipo de cosas son las que tendría que regularse con esta ley. Como digo, no está de la mejor manera desarrollado, pero entonces es parte de las exigencias que tenemos que colocar como sociedad para que el Estado ya sea reforme y coloque lo que falta en esta ley, o se coloque vía reglamento, o se aplique otro tipo de normativas para que esta injusticia hídrica no continúe en El Salvador. Hablando de este reglamento, Luis, que debería ser elaborado en los próximos 3 meses por el Ejecutivo, porque es importante que se tome en cuenta a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de elaboración de este reglamento. ¿Cuál debería ser el proceso de consulta o cómo debería de ser tomada en cuenta la ciudadanía para la elaboración de este documento? Bueno, como tú bien mencionas, tenemos 3 meses. Yo creo que en los 6 meses que esperamos para que entrara en vigencia la ley, es decir, se aprobó en diciembre del 2021 y entró en vigencia ayer, bien el Estado y específicamente el Ejecutivo pudiera haber avanzado en el reglamento. Sin información que tenemos, no ha sido así, o sea, no se ha avanzado.
Quien debería operativizar esto es la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, que debería trabajar una propuesta de reglamento que se presente al Ejecutivo, que sea revisada por la Secretaría Jurídica de Casa Presidencial y pues puesta a aprobación por el Consejo de Ministros, por el presidente al final. En ese sentido, esperamos de que en todo el camino de la discusión sean tomadas en cuenta las juntas de agua, las organizaciones que trabajan con el agua y al final la población. Y se deberían de crear mecanismos y no cometer los errores que se cometieron con la Ley General de Recursos Hídricos, que fue una participación estética y en la práctica no se retomó nada o casi nada de lo que la gente, las organizaciones, las juntas de agua llegaron a decir. Por ejemplo, es preocupante el tema del canon por uso de agua. Y yo con esto no quiero decir que no se debe pagar por el uso del agua, porque la mayoría de países lo hacen y esto puede incluso destinarse después para el mantenimiento del ecosistema, para la reforestación, para la restauración, o no debe pagarse por vertido. Yo creo que sí se debe pagar por el vertido o por el saneamiento. Lo que hay que ver es cómo se paga lo justo o cómo se le cobra a quien deben de pagar. Entonces, ok, si anda, se le va a cobrar, de acuerdo, pero ¿cómo se le puede cobrar un monto que no afecta al consumidor final? Si van a pagar las juntas de agua, se debería de considerar, deberán de pagar considerando de que hacen un trabajo ad honorem, que tienen pérdidas, que satisfacen un derecho que no ha logrado satisfacer el Estado, ¿se les debería de cobrar o no? Pues al rato no, porque hacen una tarea que debería asumir el Estado. A las empresas se les debe cobrar. Bueno, tienen un fin de lucro, han utilizado el agua muchas veces de manera ilegal por muchos años, pues sí. Y en esto, el canon por uso del agua plantea una fórmula, que es la cantidad de metros cúbicos multiplicada por un precio base que puede ir de 0.03 a 0.20 y de ahí multiplicado por 5 coeficientes, que su valor numérico todavía no está, sino que se va a decidir de manera reglamentaria. Pues entonces ahí debería haber participación para decir, miren, no le van a poner a la Junta Comunitaria de Agua los 20 centavos con tales porcentajes de coeficientes y muy por debajo, por ejemplo, el monocultivo de caña de azúcar. Pues no. Entonces, si en todo caso una Junta de Agua va a pagar, se esperaría que pague lo mínimo posible. Es decir, eso debería ser como parte de los debates en esta consulta que debería de hacerse y un poco retomando lo que ya plantean otros instrumentos, como bueno, de que se dio la Declaración de Río de 1992, se plantea que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación informada de toda la población. Pues así debería de ser acá en El Salvador, con todo lo vinculado al ambiental y especialmente con lo vinculado al tema del agua. Luis, ¿cuál debería ser el papel de la población ante toda esta situación que se viene, ante la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos y todos estos vacíos que usted nos ha venido planteando durante toda esta entrevista? Pues primeramente, tener conciencia de la magnitud de la crisis del agua. O sea, si bien hay muchas familias que reciben el agua todos los días y 24 horas, deben comprender que esa agua no nace del chorro, sino que nace de un ecosistema que se está degradando y está contaminando. Y que hay muchas familias en El Salvador que reciben agua 2 veces por semana, 2 veces por mes, y otro montón de familias que tienen que caminar 2 horas diarias para llevar agua al hogar. Muchas familias que este derecho humano al agua no se les garantiza porque no tienen agua ni suficiente en cantidad, en calidad, ni en accesibilidad para poder tener una vida digna. Y en ese sentido hay necesidad de hacer cambios. Y esos cambios pueden partir, por ejemplo, de que aquella gente que la recibe todo el tiempo se le recorte un poco para darle a los que no la reciben. Y eso hay que decirlo. Hay colonias acá en San Salvador, en La Escalón, San Benito, que reciben agua todo el tiempo pagando $2.50 mensuales, cuando hay otras familias que pagan $10 y no la reciben. Entonces esa injusticia hídrica no puede continuar. No es justo para las familias más pobres y vulnerables, y yo creo de que cobrar conciencia de esa realidad es el primer paso.
Un segundo elemento es el tema de organización. Una vez que tengamos conciencia, pues organizarnos, ya sea para hacer labores de conservación y protección del ecosistema, como para exigir políticas públicas encaminadas a resolver esto. Y es que nos hemos quedado hablando de la crisis de agua a nivel nacional, pero algo que está agravando la crisis del agua a nivel nacional es el tema del cambio climático. Un cambio climático que a nivel internacional muy poco se ha avanzado para resolverlo, pero también a nivel nacional se han hecho muy pocas acciones de adaptación al cambio climático, de mitigación, pero principalmente en el tema de adaptación. Y sabemos que ya tenemos poca agua y está contaminada. ¿Qué estamos haciendo para proteger las cuencas, para proteger el río Lempa, para no permitir de que se contamine el lago de Huija? Muy poco. Entonces, organizarnos para exigir a las autoridades que eso se resuelva en el corto plazo para garantizar sustentabilidad de los ecosistemas y, por supuesto, vida a la actual y también para las futuras generaciones. Esa debe ser la tarea, Imelda. Sí, ya nos quedan 2 minutos, Luis, para finalizar esta entrevista, pero como ve también todos los ataques que vienen desde el órgano ejecutivo, desde otras instancias estatales contra las organizaciones de la sociedad civil y que defienden derechos humanos justamente ante estos temas que son muy polémicos, que realmente buscan garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, pero que no están beneficiando los intereses del oficialismo en la actualidad. ¿Cómo ve todos estos ataques? ¿Qué preocupaciones hay desde las organizaciones, Luis? Sí, bueno, yo creo de que ha sido reiterado de parte del gobierno ataques a las organizaciones e incluso, bueno, algunos comentarios bastante lamentables como que las pandillas son el brazo armado de las ONGs, completamente alejado de la realidad. Hay que decir que las organizaciones sociales o las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro nacen frente a la falta de capacidad del Estado de resolver problemas de la gente. Entonces, si había temas de salud que el Estado no resolviera, pues surge una organización para trabajar salud. Incluso en esto, más específicamente salud sexual y reproductiva, salud visual, salud auditiva. Entonces, nacen porque había un problema de la realidad de la sociedad que no era atendido por el Estado. Así nacen las ONGs. Entonces, si el Estado quiere que no hayan ONGs, pues que se resuelvan los problemas de la sociedad. Las organizaciones ambientales surgen porque tenemos un país degradado ambientalmente, con muchas problemáticas ambientales que no son resueltas desde el Estado. Entonces, nuestra razón de ser es resolver esos problemas en beneficio de la población. Ese es nuestro objetivo. No hay otro. Y así en diversos temas, juventud, mujeres, pueblos indígenas. Entonces, nosotros tratamos de resolver o aportar en estos problemas y señalar que no se están resolviendo. Eso no debería de molestar, porque es parte de la razón de ser y es también responsabilidad del Estado resolver estos problemas. Ahí yo creo de que el llamado es a que no se ataque a las organizaciones, porque estamos buscando apoyar el trabajo del Estado en beneficio de la población. Y sí es preocupante cómo vemos cómo se están cada vez cerrando espacios de diálogo, atacando a las organizaciones, poniendo cada vez más mecanismos de fiscalización y control que en nuestra lectura van orientados a querer cerrar las organizaciones. Yo creo que el Estado debería agradecer el trabajo de las organizaciones porque buscamos apoyar a donde ellos no han llegado. Esa es la tarea que tenemos las organizaciones, apoyar el ambiente, los ecosistemas, los derechos humanos. Y eso de nuevo, y reitero, la finalidad es el beneficio de las comunidades más pobres y vulnerables. Sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en este espacio de la entrevista. Gracias, Imelda, por la invitación. Ha sido un gusto y bueno, siempre es un placer poder compartir contigo y con tus radioescuchas. Así es, muchas gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.
En Radio YSUCA celebramos